Si hubiera sabido que calentar agua para un té significaba perder a mi hija para siempre, habría dejado que el agua se enfriara 1000 veces. Estaba en la cocina de mi hija, moviendo la cucharita dentro de mi taza, cuando de pronto, escuché un portazo que retumbó como un trueno en mi pecho. Mi yerno entró hecho un toro, con la cara roja y los ojos saltones, sosteniendo la caja de joyas que pertenecía a mi difunto esposo. «¿Cómo te atreves a robar el collar de la familia?», gritó como si yo fuera una ladrona vulgar. Me quedé petrificada, sintiendo cómo la taza temblaba en mis manos. Mi hija apareció detrás de él, con el rostro desencajado y los ojos llenos de furia que nunca había dirigido hacia mí. «Eres una bruja vieja», chilló. «Lárgate de mi casa ahora mismo». Mi corazón se deshizo en 1000 pedazos ahí mismo, sobre el suelo de la cocina donde tantas veces le preparé su sopa de pollo cuando estaba enferma de niña. Ella me llamaba mamita linda cuando tenía fiebre, y se aferraba a mi bata como un pollito asustado. ¿De verdad creían que yo podía robarles? Quise explicar, quise gritar que todo era un malentendido, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Ella no me dejó hablar. Me empujó hacia la puerta, y sentí como su mano me apartaba como si fuera un mueble viejo que estorba. Mientras salía tambaleando, mi mano se aferró instintivamente a mi relicario, ese que llevo siempre colgado del cuello. Dentro guardo la foto de mi esposo y un mechón de pelo de mi hija cuando era bebé. Era mi talismán, mi pedacito de fe cuando el mundo se me venía abajo. El collar que supuestamente robé, era el cofre con las reliquias familiares, el que contenía el collar de esmeraldas, la pieza que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones, el que yo había guardado después de la muerte de mi marido, con la intención de legárselo a mi hija algún día, cuando llegara el momento adecuado. El frío de la calle me recibió como un bofetón. Con mi pequeña maleta en la mano y la dignidad colgando de un hilo, miré hacia la ventana, esperando verla aparecer, quizá con lágrimas en los ojos, rogando que me quedara. Pero no. La cortina se movió apenas, como un ojo que me espiaba sin remordimientos. Ahí, bajo ese cielo gris, entendí la verdad más dolorosa. No importa cuánto des la vida entera por alguien, siempre existirá la posibilidad de que un día te llamen ladrona y te cierren la puerta en la cara. Pero no se confundan, no caí de rodillas ni imploré, me mantuve erguida, porque una madre puede ser muchas cosas, pero mendiga de amor, jamás. Mientras me alejaba, una calma helada me invadió, y en silencio, me prometí a mí misma, esta herida no me matará, más bien, será el inicio de mi venganza silenciosa. Esa tarde me quedé de pie en el porche, mirando cómo la puerta se cerraba con un golpe seco que sonó como un disparo en mi alma. Mi hija no volvió a mirar atrás. Tenía mi pequeña maleta a un lado, esa misma que usaba para ir a pasar los fines de semana con ella y ayudarla a cuidar a los niños. Dentro llevaba solo lo justo, 2 mudas de ropa, mi bata de flores y mi relicario. Parecía que el mundo entero se me venía encima. Mientras me acomodaba el abrigo, noté que la vecina del frente, la señora Ramírez, corría la cortina y me miraba con esos ojos entrometidos que tantas veces me ofrecieron galletas, pero nunca una mano amiga de verdad. Me temblaron las piernas pero apreté los labios. Yo no iba a darle el gusto de verme derrotada. El viento me azotó la cara, y sentí como si cada soplo me arrancara pedacitos de dignidad. ¿Cómo había llegado a esto? Pasé años ayudando a mi hija con las tareas de la casa, cocinando para su marido cuando llegaba tarde, planchando hasta el último pañuelo. ¿Y para qué? Para que ahora me tirara a la calle como si fuera una bolsa de basura. Me senté en el pequeño escalón de la entrada, respirando despacio, mientras giraba mi relicario entre los dedos. Dentro la foto de mi esposo me devolvía la mirada, como si me dijera, resiste. Recordé cuando él me decía que yo era la mujer más fuerte que había conocido, que nada ni nadie podía quebrarme. Y ahí, en medio de esa humillación, me di cuenta de algo que me perforó el corazón. Tal vez siempre fui solo útil para ella, una herramienta para sus necesidades. El amor de madre que yo le ofrecí sin medida se convirtió en un peso que ahora quería sacudirse. Al rato pasó el cartero y me miró con lástima. Bajó la vista rápidamente, como si al verme recordara alguna deuda pendiente con su propia madre. Yo solo respiré hondo y me levanté, porque quedarse ahí sentada era darle la razón a todos. Con cada paso hacia la calle, sentía como si arrastrara un saco lleno de piedras, pero también, en el fondo, una voz pequeña y firme me susurraba, esto no es el final, esto es el principio. Un taxi pasó y levanté la mano. Cuando el conductor abrió la puerta, vio mis ojos hinchados y no preguntó nada. Subí, cerré la puerta y apoyé la frente en el vidrio helado. Vi la casa de mi hija alejarse, más pequeña con cada metro. ¿Sabes?
A veces uno cree que la familia es un lazo eterno, pero la verdad es que hay lazos que se pudren por dentro sin que uno se dé cuenta. Y cuando se rompen, no hay vuelta atrás. Mientras el auto arrancaba, giré mi relicario una última vez y, en silencio, juré que nadie volvería a usar mi amor como moneda de cambio. Jamás. 2 días después, estaba en el cuarto de huéspedes de mi amiga Marjorie, mirando el techo, repasando cada palabra, cada grito, cada mirada fría de mi hija. Sentía que el tiempo se había detenido, como si estuviera atrapada en una de esas pesadillas de las que no se puede despertar. Marjorie me prestó una manta tejida a mano que olía a lavanda. La abrazaba cada noche como si fuera un escudo. Entre sus hilos suaves me sentía un poquito menos rota. Me preparaba manzanilla todas las noches y me decía: «Descansa, mañana veremos qué hacer». Pero ¿cómo se descansa cuando tu propio corazón te grita preguntas? ¿Cómo se duerme cuando la traición te ronca en el oído? Esa noche, entre sorbo y sorbo de manzanilla, sentí un fuego crecer dentro de mí. ¿Quién se creía que era ese hombre para envenenar el corazón de mi hija en mi contra? Me dolía más por ella que por mí. Porque el día que abriera los ojos, iba a darse cuenta de que se había quedado sola. Marjorie me miraba desde la cocina mientras preparaba galletitas de avena. Me observaba en silencio, pero yo sentía su apoyo, como un abrigo invisible. De vez en cuando me decía: «No estás sola», y esas 3 palabras eran mi ancla. A la mañana siguiente, me senté con mi libreta y comencé a escribir. Escribí todo. Cada detalle, cada palabra, cada momento extraño que antes me pareció insignificante. Necesitaba ordenar mi mente. Mis dedos temblaban, pero mi letra salía firme. Mientras escribía, caí en la cuenta de que esto no había sido un arranque de locura. No. Esto había sido planeado. Mi yerno siempre fue ambicioso. Siempre soñó con tener la casa y todo lo que yo guardaba. Quizás mi hija, cegada por su amor, cayó en el juego. O tal vez, en el fondo, siempre sintió envidia de que yo aún conservara algo de mi independencia. Algo que no podía controlar. Cerré la libreta y la abracé contra mi pecho. Por primera vez en días, me sentí dueña de mi propia historia. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y miré mi relicario. Mi esposo parecía decirme: «Ya era hora de que despertaras». ¿De verdad creían que me iba a quedar llorando en un rincón? No, mi querida. La batalla apenas empezaba. A la mañana siguiente, mientras Marjorie me preparaba una tostada con mermelada de naranja, me vino un recuerdo que me hizo detener la taza de té a medio camino. Hace años, después de un robo en mi antigua casa, instalé una pequeña cámara de seguridad en mi habitación. Era barata, sencilla, pero cumplía su función. La había olvidado completamente. «Marjorie», le grité desde la mesa casi tirando la taza. «¡La cámara!». Marjorie dejó caer el cuchillo y corrió hacia mí. Me miró como si acabara de revelar el secreto del universo. «¿Qué cámara?», preguntó, con los ojos tan grandes como platos. Le conté todo. Cómo, después del susto del robo, instalé esa cámara para vigilar mis joyas y documentos. Recordé que el sistema guardaba las grabaciones en una tarjeta que yo siempre guardaba en mi bolso negro. Corrí a buscarlo, revolviendo entre los pañuelos, caramelos de menta y mi libreta de apuntes. Cuando mis dedos tocaron la tarjeta, sentí un cosquilleo en la nuca. Era como si una mano invisible me empujara hacia adelante, hacia la verdad. Sin perder tiempo, llamé a mi abogado de confianza, el señor Davidson. Un hombre mayor, de voz pausada, pero con la mirada afilada como navaja. Me había ayudado con los papeles de la herencia de mi esposo, y con mi testamento. Siempre me decía: «Una mujer preparada nunca será una víctima completa». «Señor Davidson, necesito verle hoy mismo», le dije al teléfono con una firmeza que me sorprendió hasta a mí. «Pásese en 1 hora», respondió sin dudar. Mientras esperaba, Marjorie me miró desde el umbral de la puerta, secándose las manos en el delantal. Yo alisaba la falda una y otra vez, y giraba mi relicario con tanta fuerza que casi me lastimó. Sentía el corazón galopar como un caballo desbocado. Cuando llegué a la oficina del abogado, me senté frente a él con la espalda recta. Saqué la tarjeta como quien lanza un as bajo la manga. Davidson encendió el monitor y juntos vimos la grabación. Ahí estaba mi yerno, entrando a mi cuarto, abriendo mi joyero y metiendo el collar en su bolsillo como un vulgar ratero. Yo me tapé con acento agudo la boca con la mano, pero no lloré. Esta vez no. Mis ojos ardían, pero era fuego, no agua. El señor Davidson me miró por encima de las gafas y dijo en voz baja: «Aquí tiene su verdad. Ahora, ¿qué quiere hacer?». Inspiré profundamente, sintiendo un calor recorrerme el pecho. El dolor seguía ahí, sí, pero por primera vez se mezclaba con una sensación nueva: esperanza. Miré la pantalla una última vez, cerré mi relicario con un chasquido y levanté la cabeza. «Quiero justicia».
dije sin titubear. ¿De verdad creían que me iba a marchitar como una flor olvidada? Ay, si supieran lo que guardo todavía bajo la manga. Esa tarde, mientras bebía un té con miel en la oficina del señor Davidson, volví a mirar el video. Mi yerno, el gran hombre de la casa, hurgando en mi joyero como un ratón en la despensa. Mis manos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de determinación. Cada segundo del video era como una pequeña cuchillada en mi corazón, pero también como una puntada firme que iba cosiendo mi nueva fuerza. Davidson me ofreció un pañuelo, pero lo rechacé. Me limité a girar mi relicario con suavidad. Dentro, la foto de mi esposo parecía mirarme con orgullo. Siempre me decía que mi mayor virtud era la paciencia. Y vaya que la iba a necesitar. Después de revisar el video 3 veces, Davidson se inclinó hacia mí con esa mirada de zorro viejo. Podemos usar esto, pero necesitamos más apoyo moral. Alguien que pueda hablar de su carácter, de su integridad. Asentí en silencio. En cuanto salí de su oficina, marqué a Evelyn, mi amiga del alma desde que nuestras hijas iban juntas a primaria. Evelyn siempre decía que yo era la mujer más fuerte de la parroquia, aunque yo siempre respondía que solo era terca. Evelyn, necesito verte, le dije apenas contestó. Aquí estoy, ¿qué pasa? Respondió sin titubeos como buena amiga de verdad. Quedamos en el salón parroquial, donde solíamos preparar empanadas para las ferias benéficas. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Su perfume a jazmín me recordó tardes enteras horneando y contándonos secretos de madre. Le conté todo, con detalle. Cada palabra me salía como un hilo enredado, pero ella no me interrumpió. Solo me tomaba la mano y asentía. Sus ojos se llenaban de lágrimas de indignación. Cuando terminé, sacó un pañuelo bordado con sus iniciales y se secó la cara. Me miró fijamente y dijo: «Yo testifico por ti. Si hace falta, me paro delante de quien sea, y digo la clase de mujer que eres». Me apreté el relicario contra el pecho, sintiendo como si alguien me devolviera un pedazo de alma que creía perdido. «Gracias, Evelyn», susurré, con la voz rota pero firme. Nos quedamos ahí sentadas, con una tacita de café recalentado y galletas viejas. Me di cuenta de que ese pequeño salón, con sus paredes descascaradas y el aroma a incienso, era mi verdadero refugio. No las casas lujosas, ni los regalos caros que alguna vez pensé que demostraban cariño. Esa noche, cuando volví a la casa de Marjorie, me preparé mi manzanilla y me envolví en mi manta de lavanda. Mientras giraba el relicario, me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Tenía mi red de mujeres fuertes, mi comunidad silenciosa, mi propio ejército invisible. ¿De verdad creían que iba a pelear esta batalla sin testigos? Pobres ilusos. A veces el poder más grande viene de esas manos que te sostienen, cuando ya ni tú sabes cómo mantenerte en pie. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. No pude pegar un ojo en toda la noche. Me senté en el borde de la cama de Marjorie, con la manta de lavanda sobre los hombros y la mirada fija en la pared. Respiré hondo y recité en silencio una oración que mi abuela me enseñó. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y valor para cambiar lo que sí. La dije tantas veces que se volvió un murmullo dentro de mi pecho. Después de tomar mi manzanilla, me vestí con mi mejor blusa blanca, la misma que usaba en las reuniones importantes del barrio. Me até el relicario al cuello y me miré al espejo. Vi a una mujer con arrugas, sí, pero también con la mirada de quien ha sobrevivido huracanes. Ese día tenía que buscar a mi amiga Rosa, una vecina que trabajaba en la Asociación de Mujeres de la Comunidad. Rosa siempre decía que las paredes oyen, pero las amigas hablan. Cuando llegué a su casa, me abrió con el delantal puesto y las manos llenas de harina. Me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Te preparé pan casero, me dijo. Nada cura el alma como un buen pan recién horneado. Nos sentamos en su mesa, llena de migas y papeles de recetas. Entre mordiscos y sorbos de café, le conté mi historia. Cada palabra salía con un peso enorme, como si fuera sacando piedras de mi pecho. Rosa me escuchó con los ojos entrecerrados, su manera de concentrarse. Cuando terminé, se quedó callada un momento, moviendo el dedo sobre el mantel como si tejiera un plan invisible. Yo también puedo testificar por ti, dijo al fin, con voz baja pero firme. Y si hace falta, junto a las demás mujeres de la asociación. Tú siempre ayudaste a todas. Ahora es nuestro turno. Mi garganta se cerró de emoción. Me sequé una lágrima que se había escapado, y giré el relicario una vez más. Gracias, Rosa. De corazón. ¿Gracias? Me interrumpió. No. Esto es lo que hacen las verdaderas amigas. Aquí nadie deja a nadie atrás. Nos quedamos un rato más hablando de cosas sencillas. De las plantas, de las ferias, de las galletas que Rosa quería vender en Navidad. Pero en el fondo, yo sabía que algo grande estaba gestándose.
Mi red de apoyo crecía como un jardín en primavera. Esa tarde, volví a casa de Marjorie con el corazón un poquito menos roto. Preparé mi diario, ese que siempre guardo debajo de la almohada, y escribí todo, cada gesto, cada promesa, cada mirada que me devolvió la fe. ¿De verdad pensaron que podían quebrar a una mujer que ha pasado noches enteras cuidando fiebres y limpiando lágrimas ajenas? ¡Ay, mis hijos! Me subestimaron. Porque una madre no siempre grita su dolor. A veces, lo escribe en silencio, y espera el momento justo para enseñárselo al mundo. Los días siguientes me moví como un fantasma decidido, con pasos suaves pero seguros. No hacía ruido, no levantaba la voz. Ya no era la madre abnegada que esperaba un abrazo o una disculpa. Ahora era una mujer con un plan. De la mano de Davidson presenté la denuncia formal en la policía. Llevé la grabación del video, la declaración de Evelyn y el compromiso de Rosa. Mientras firmaba cada hoja, mi mano no tembló ni una sola vez. Me detuve un segundo a girar el relicario. Mi esposo me parecía susurrar. «Ahora sí, vieja mía, ahora sí». El oficial que tomó la denuncia me miró con respeto. Me ofreció un vaso de agua y me dijo: «Señora, esto es una prueba clara. Va a poder limpiar su nombre». Asentí, pero dentro de mí sentía un volcán, porque yo no quería solo limpiar mi nombre. Quería abrirle los ojos a mi hija. Quería que el mundo supiera que no todas las madres se dejan pisotear. Davidson me aconsejó que, por ahora, no le contara nada a mi hija. Primero la verdad, luego el corazón, me dijo. Qué frase tan simple y tan dura a la vez. Regresé a casa de Marjorie, y esa tarde me dediqué a organizar mis papeles. Ordené facturas antiguas, escrituras, recuerdos. A cada hoja le saqué el polvo como si fueran piezas de un rompecabezas que al fin tenía sentido. Marjorie me observaba desde la cocina mientras hacía galletas. De vez en cuando me acercaba un té y me acariciaba el hombro en silencio. «Te admiro tanto», me dijo en voz baja. «Yo no habría tenido tu fuerza». Le sonreí, aunque por dentro sentía una punzada. Porque esa fuerza no me había nacido de un día para otro. Había crecido dentro de mí a lo largo de noches en vela. Platos lavados y silencios tragados. Esa noche, en mi cama improvisada, recé otra vez. No pedí que mi hija volviera corriendo. No pedí que el yerno se arrepintiera. Pedí claridad, porque a veces lo que más necesitamos no es el perdón de los demás, sino el permiso de una misma para soltar. Mientras giraba el relicario, pensé en el collar, ese pedazo de metal, que se había convertido en el centro de un huracán. Me di cuenta de que, al final, no era el collar lo que dolía. Era el desprecio, la falta de fe, la traición. De verdad creían que iba a dejarlo pasar, que me quedaría sentada llorando en un sillón. ¡Ay, pobres ingenuos! Porque hay algo que no entendieron. Las madres callamos mucho, sí, pero cuando decidimos hablar, el mundo tiembla. Una semana después de presentar la denuncia, empezaron a llegarme rumores. Mi hija, con su voz dulce cuando le convenía, había ido contando su versión a toda la familia. «Mi madre está perdiendo la cabeza», decía. «Se inventa historias para justificar sus robos». La tía Marta me bloqueó del teléfono. Mi sobrina Ana, esa que me llamaba para pedirme recetas, dejó mis mensajes en visto. Hasta el primo Raúl, que me pedía favores cuando nadie le prestaba dinero, me eliminó del grupo familiar. Cada notificación que no llegaba era como un alfiler en el corazón. Me sentía traicionada 2 veces. Primero por mi hija, y luego por todos los que se tragaron el cuento sin siquiera preguntarme. Una tarde, mientras tomaba té con Marjorie en su cocina iluminada por el sol, recibí un mensaje de mi hermana menor. «Qué vergüenza, espero que busques ayuda médica». Me quedé mirando el celular en silencio. Marjorie me observó, y sin decir palabra, me sirvió otro poco de té. Sus ojos brillaban de rabia contenida. Yo respiré hondo y giré el relicario entre mis dedos, buscando una chispa de calma. ¿De verdad creían que me iban a quebrar con chismes? ¿Que me iban a callar con miradas torcidas? Esa noche, abrí mi libreta y escribí. Hoy me soltaron. No me traicionaron, me liberaron. Ahora ya sé a quién no debo mi lealtad. Davidson me llamó al día siguiente. Me contó que el proceso legal avanzaba, que ya habían revisado el video y que el caso estaba sólido como una roca. Yo asentí con esa calma que solo llega cuando una ha llorado todas las lágrimas posibles. ¿Quieres seguir adelante?, me preguntó. Más que nunca, respondí, con la voz firme. Volví a repasar cada recuerdo con mi hija. Los cumpleaños donde yo cocinaba todo, las veces que la cubrí cuando no tenía dinero para el colegio de los niños, esas noches en que me llamaba llorando porque el marido le gritaba. ¿Y ahora? Ahora era una vieja loca, una ladrona. Qué fácil se borran los sacrificios cuando la mentira conviene. Esa tarde me senté en el sillón de Marjorie, envolviéndome con la manta de lavanda,
Mientras veía por la ventana a los gorriones pelearse por migas, me di cuenta de que no era la única que peleaba por migajas de afecto. Cerré los ojos y escuché mi respiración. Conté hasta 10, como hacía cuando mi hija era pequeña y hacía berrinches. Esta vez, el berrinche no era de una niña, sino de una mujer que no supo valorar a su madre. ¿De verdad pensaron que me iba a hundir en silencio? No, mi silencio era mi espada. Y cuando hablara, ya no habría vuelta atrás. Porque hay traiciones que rompen, y otras que te despiertan. Y yo, acababa de despertar. Las noches en casa de Marjorie se convirtieron en mi santuario y mi infierno al mismo tiempo. Me sentaba frente a la ventana, con la manta de lavanda sobre las piernas, viendo cómo las luces de la calle parpadeaban como luciérnagas cansadas. Afuera, la vida seguía, vecinos regando plantas, parejas paseando al perro, niños jugando a la pelota. Y yo ahí, preguntándome en qué momento dejé de ser madre para convertirme en enemiga. Fui demasiado blanda. ¿Le di tanto que se acostumbró a verme como un cajero automático con patas? ¿En qué instante mi cariño se volvió invisible? Esas preguntas me mordían el alma. Me hacían sentir como si caminara descalza sobre vidrios rotos. Pero también me empujaban a repasar cada detalle, a prepararme para la tormenta legal que se venía. En las tardes, me sentaba con Marjorie y repasábamos papeles. Ella se convertía en mi testigo, mi secretaria improvisada, mi confidente. Anotaba fechas, nombres, cada transferencia, cada préstamo. Yo dictaba con voz serena, aunque por dentro me dolía como un diente infectado. Una tarde, mientras revisábamos recibos antiguos, encontré una hoja arrugada. El recibo de la primera vez que pagué la matrícula de mi hija en la universidad. Me quedé mirándolo largo rato, recordando cómo lloró aquella noche cuando le dije que no se preocupara por nada, que yo trabajaría el doble si era necesario. Marjorie me miró con sus ojos dulces, y me puso una mano en el hombro. Te pasaste la vida dándolo todo, ahora te toca defenderte. Levanté la mirada y me forcé a sonreír. Yo no quería compasión, quería justicia. Por las noches, mientras la manzanilla soltaba su aroma tibio, escribía en mi diario. No para culpar, sino para liberar mi corazón. Cada línea era como un vendaje sobre una herida abierta. Empecé a recordar cosas que había bloqueado. El cumpleaños en el que mi hija se olvidó de llamarme. El día de la madre que pasó sin siquiera un mensaje. Pequeñas traiciones, silenciosas, que se iban acumulando como polvo bajo la alfombra. Y de pronto lo vi todo claro. El problema no fue solo el collar. Fue cada pequeña herida que dejé pasar, cada límite que no puse. Y ahora, ya era tarde para volver atrás. ¿De verdad pensaron que me quedaría esperando, como un mueble viejo en un rincón? No, mi querida. A la mañana siguiente, me levanté más liviana. La tristeza seguía ahí, sí, pero mezclada con una fuerza nueva. Esa fuerza que nace cuando entiendes que no hay mayor traición que traicionarte a ti misma. Me miré al espejo, acaricié mi relicario y respiré hondo. Vamos, vieja, me dije, hoy no lloras. Hoy planificas. Porque a veces perderlo todo es la única manera de empezar de verdad. El señor Davidson me citó en su despacho un jueves por la mañana. Me senté frente a él, con mi libreta y mi relicario, lista para lo que viniera. Vamos a presentar una demanda civil por difamación y daños morales, me dijo, con esa voz calmada que parecía un canto de misa. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Yo, la madre que siempre cocinaba, la que siempre perdonaba, ahora estaba a punto de sentar a mi propia hija y a ese hombre en un juzgado. Davidson me explicó cada paso, cada documento, cada posible obstáculo. Yo escuchaba con el ceño fruncido, tomando notas con mi pluma vieja, esa que guardaba desde que firmé la escritura de mi primera casa. Me sugirió llamar a un joyero para certificar la procedencia del collar, y a un perito para confirmar las huellas en el joyero. Yo asentía en silencio, sintiendo como si tejiera un chal con cada dato, cada prueba. Esa tarde, al volver a casa de Marjorie, me encerré en el cuarto y abrí mi diario. Entre páginas manchadas de té y lágrimas, empecé a escribir recuerdos de mi hija. Su primer diente flojo, su primer día de escuela, la noche que me llamó asustada porque escuchó un trueno. Las palabras salían mezcladas con gotas saladas. La tinta se corría, pero yo no me detenía. Necesitaba vaciarme. Cada línea era como arrancar una raíz podrida para hacer espacio a algo nuevo. Mientras escribía, sentía el relicario calentarse entre mis dedos. Era como si mi esposo me acompañara en cada palabra, como si desde algún lugar me dijera, no estás sola. Marjorie, siempre pendiente, me traía té y galletas. Se asomaba de vez en cuando, miraba mis ojos hinchados y solo decía, no dejes de escribir, que eso también es parte de la sanación. En las noches,
Antes de dormir, repasaba cada paso del plan legal. Imaginaba el día que mi hija se viera cara a cara con la verdad. Me dolía, claro que sí, pero al mismo tiempo, sentía una paz nueva. Una paz que venía de saber que esta vez no me quedaría en silencio. ¿De verdad pensaron que me iba a resignar a ser la villana de su cuento? ¿Que iba a cargar para siempre con un pecado que no cometí? El sábado por la mañana firmé la última hoja con Davidson. Mi firma salió firme, sin titubeos. Cuando terminé, levanté la cabeza y respiré hondo. «Estoy lista», le dije. Él me sonrió, inclinó la cabeza y respondió. «Ahora empieza el verdadero camino». Volví a casa de Marjorie con el corazón latiendo como un tambor. Esa noche dormí abrazada a mi relicario, sintiendo el calor suave de un amor que, aunque herido, se negaba a morir. Porque a veces, para renacer, hay que quemar hasta las cenizas lo que te hace daño. El lunes por la mañana, la brisa era fría, y el cielo estaba nublado. Me desperté temprano, tomé mi manzanilla y alisé la falda con cuidado. Hoy era el día. Hoy dejaría de ser un susurro y me convertiría en un rugido. Davidson y yo habíamos decidido que la demanda se entregaría personalmente en la casa de mi hija. Yo no estaría presente. No por cobardía, sino porque mi presencia podía abrir viejas heridas antes de tiempo. Mientras Davidson salía hacia allá, yo me quedé en su oficina, sentada en un sillón de cuero marrón, con mi relicario en la mano. Sentía cada tic-tac del reloj como un tambor en el pecho. Pensaba en la cara de mi hija cuando viera los papeles, en cómo su mundo perfecto se rompería como un jarrón mal pegado. Pensaba en los gritos, en el temblor de manos, en las excusas. Pero sobre todo, pensaba en la verdad. Esa verdad que se había gestado en silencio y que ahora salía a la luz como un rayo en la noche. ¿De verdad pensaron que no tenía fuerzas para defenderme? ¿Que una madre que calla lo hace porque no puede? Mientras esperaba, repasaba mentalmente cada paso. El video, los testigos, las certificaciones del joyero. Mi red de apoyo estaba tejida tan firme como las mantas de mi abuela. Sentí el teléfono vibrar. Era un mensaje de Davidson. Entrega realizada. Todo en orden. Respiré hondo. Cerré los ojos y sentí una lágrima caliente recorrerme la mejilla. No era tristeza. Era alivio. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las hojas caían lentamente, como pequeños susurros de libertad. Apoyé la mano en el vidrio frío y me permití sonreír. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero sincera. Marjorie me llamó por la tarde. Me contó que mi hija había salido al porche, llorando, con el papel en la mano, que gritaba mi nombre, como si de pronto recordara que yo existía. ¿Y qué sentiste?, me preguntó Marjorie. Me quedé callada un momento, girando mi relicario. Finalmente respondí. Sentí paz, porque yo ya no era la madre que esperaba migajas de amor. Ahora era la mujer que reclamaba justicia, aunque doliera. Esa noche, mientras escribía en mi diario, repasé cada traición silenciosa. El cumpleaños olvidado, la llamada que nunca llegó, el abrazo que me negó cuando más lo necesitaba. Ahora todo tomaba sentido. No era solo el collar. Era el desprecio acumulado, el amor condicionado, la ingratitud que me había comido el alma poquito a poquito. Apagué la luz temprano, y me quedé abrazada a mi manta de lavanda. Sentí el latido firme de mi corazón, como un tambor anunciando una nueva guerra. Porque, ¿sabes? Hay batallas que se ganan con gritos, pero las más importantes se pelean en silencio, y se ganan con dignidad. Punto. 2 semanas después, me senté en la sala del juzgado, con mi relicario en la mano, y mi corazón retumbando como un tambor en el pecho. El lugar olía a papel viejo y a café recalentado. La gente murmuraba, pero yo estaba en mi propio mundo. Sentía el calor suave del relicario contra la palma, como si mi esposo me sostuviera la mano desde el otro lado. Cuando mi hija y mi yerno entraron, los vi diferentes. La soberbia de él se había evaporado, y en los ojos de ella había un pánico que nunca le había visto. Era la primera vez que me miraba sin desprecio en mucho tiempo. El juez pidió silencio. Davidson se levantó y presentó el video. Yo no quise mirar la pantalla. Ya había visto esa escena demasiadas veces en mi mente. Pero no pude evitar alzar la vista cuando escuché el silencio absoluto que llenó la sala. Mi yerno, metiendo el collar en su bolsillo, mirando de un lado a otro como un ladrón de poca monta. Escuché un suspiro ahogado detrás de mí. Al girar la cabeza, vi a mi hija cubrirse la boca con las manos. Sus ojos se desorbitaron, y por un momento pensé que iba a desmayarse. El juez, con el ceño fruncido, le pidió explicaciones a mi yerno. Él tartamudeó, sudando como si acabara de correr un maratón. Su voz se quebró, y de pronto todo su teatro se vino abajo. Fue idea mía.
admitió finalmente entre sollozos. Quería que ella pareciera senil. Que todos pensaran que ya no estaba en sus cabales. Así podríamos tener el control total de su herencia, y de la casa. Un murmullo se expandió por la sala como un incendio. Mi hija gritó, se llevó las manos a la cabeza, y cayó de rodillas. Yo me quedé inmóvil, con la espalda recta, aferrada a mi relicario. ¿Sabes? En ese momento, no sentí alegría ni venganza. Sentí un vacío profundo, como si todas las ilusiones que me quedaban se hubieran evaporado en el aire. Mi hija se levantó a trompicones y me buscó con la mirada. Sus ojos decían perdón, pero sus labios no se movieron. Fue ahí donde entendí. La verdad no siempre libera. A veces, solo revela lo que estaba roto desde antes. El juez anunció que el caso seguiría su curso, y que mi yerno enfrentaría cargos por fraude y difamación. Yo asentí en silencio. Me sentí como una flor que, después de una tormenta brutal, logra levantarse, aunque con pétalos caídos. Esa tarde al salir del juzgado, respiré el aire frío como si fuera el primer aliento en años. Me sentí ligera y pesada al mismo tiempo. ¿De verdad creían que no llegaría hasta el final? Ay, si algo me enseñó la vida es que la dignidad no se negocia. El segundo día de audiencia llegó como un amanecer nublado. Me levanté antes de que sonara el reloj, tomé mi manzanilla en silencio y me puse mi blusa blanca. La de los días en que necesito recordarme quién soy. Llegué al juzgado con Marjorie a mi lado. Me apretaba el brazo de vez en cuando, como si temiera que me desmoronara en cualquier momento. Yo solo giraba mi relicario, buscando coraje en el rostro de mi esposo. El juez llamó a mi yerno al estrado. Él subió con la cabeza gacha, la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Parecía un animal acorralado. El fiscal le preguntó si había planeado todo desde el principio. Y ahí, en medio de la sala, frente a los murmullos y las miradas, se rompió. Sí, dijo casi en un suspiro, con los ojos llenos de lágrimas. Yo organiqué con acento agudo todo. Quería hacerla quedar como una vieja loca, incapaz de manejar su vida, así podríamos forzarla a firmar todos los bienes a nuestro nombre. Mi hija se llevó las manos al rostro, soltó un grito ahogado y se desplomó sobre el banco. La vi temblar como una hoja al viento. Quise correr y sostenerla, pero mis pies no se movieron, porque el amor no borra la traición, solo la deja en pausa. El fiscal insistió, preguntando cómo la había convencido. Él bajó la mirada, respiró hondo y dijo. Le repetí que su madre era una carga, que pronto se volvería una locura mantenerla. Le dije que si no hacíamos algo, acabaríamos arruinados. Yo la convencí de que era lo mejor. Mi hija levantó la cabeza y entre sollozos, gritó. Yo no lo sabía. Yo no quería esto. Yo solo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tan frágiles como un cristal a punto de romperse. La sala se quedó muda. Yo la miraba sin reconocerla. Esa mujer rota no era la niña que yo había criado. Era un reflejo distorsionado de todo lo que habíamos perdido. Me llevé una mano al pecho, sintiendo el relicario caliente como una brasa. Sentí una punzada de compasión, pero también una claridad brutal. Yo no era responsable de su ceguera. El juez, con voz firme, ordenó retirar a mi yerno. Lo vi caminar cabizbajo, custodiado por 2 oficiales. Mi hija, sola en su banco, parecía un pájaro herido que no sabía volar. Marjorie me apretó la mano. Yo asentí sin palabras, porque en ese momento entendí que mi mayor acto de amor era no correr a sostenerla. ¿De verdad creían que el amor de madre lo perdona todo? No, mi querida, el amor también sabe decir basta. Salí de la sala con pasos lentos pero firmes. Cada paso era un adiós silencioso a la mujer que fui, y un saludo a la que estaba naciendo. Después del juicio, me quedé en el pasillo, respirando ese aire rancio y frío que tienen los tribunales. A un lado, Marjorie me ofrecía un pañuelo, pero yo solo giraba mi relicario con los dedos. Era mi ancla, mi refugio, mi pequeño altar portátil. De pronto, escuché un grito. «Mamá». Giré la cabeza, y la vi corriendo hacia mí. Su rostro estaba bañado en lágrimas, el maquillaje corrido, los hombros caídos como si cargara una mochila llena de piedras. Cayó de rodillas frente a mí, abrazándome las piernas como cuando era niña, y se hacía daño en la rodilla. «Mamá, por favor, perdóname. Yo no sabía. Yo no quería esto. Yo te amo». Sentí sus lágrimas mojarme las manos. Me temblaron los dedos. No lo voy a negar. Una parte de mí quería agacharse, acariciarle el cabello y decirle que todo estaba bien. Pero esa madre ya no existía. Levanté la cabeza y respiré hondo. Miré al techo, buscando fuerzas donde no quedaba casi nada. Me incliné un poco y le dije en voz baja. Te amo, hija. Siempre te voy a amar. Pero el amor no borra el daño. Ella sollozaba, se aferraba a mi falda con desesperación.
Me miró con esos ojos de niña rota, como si buscara en mí el perdón absoluto que tantas veces le había dado. Por favor, te lo suplico. Yo solo quería proteger a mi familia. No sabía. No sabía. Le acaricié la mejilla con la punta de los dedos, y en ese roce se fue el último pedacito de la madre ciega que fui. A veces el amor más grande es el que se sabe retirar, le dije, mi voz suave pero firme como un cuchillo envuelto en terciopelo. Ella gritó, un grito que se me clavó en el alma como una lanza. Me abrazó las piernas con más fuerza, pero yo di un paso atrás. La vi caer al suelo, sosteniéndose el corazón, como si le hubieran arrancado algo vital. Marjorie me sostuvo del brazo. Yo asentí. No dije una palabra más. Mi hija seguía en el suelo, llorando y llamándome, pero yo seguí caminando. Cada paso era un latido sordo, una renuncia, un funeral sin flores. Pero también era un renacer. Porque no se trata de olvidar, sino de sobrevivir. ¿De verdad creían que me quedaría eternamente atada a un amor que me arrancó la dignidad? No, mi querida. Al salir del edificio, sentí el viento frío en el rostro. Cerré los ojos y escuché mi respiración. Por primera vez en años, sonaba como la de una mujer libre. La vida me había arrancado a mi hija, pero me estaba devolviendo algo que creía perdido. Mi propia voz. Después de aquella escena en el pasillo, me llevaron a una pequeña sala privada en el juzgado. Las paredes estaban desnudas, frías, como mi corazón en ese momento. Me senté en una silla dura, acomodando mi relicario contra el pecho, respirando lento para no derrumbarme. De pronto, la puerta se abrió. Era mi hija. Sus ojos hinchados, el cabello hecho un desastre, la mirada vacía. Entró despacio como si pisara un campo minado. «Mamá», susurró. Apenas un hilo de voz. Se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos con desesperación, buscando en mi piel alguna señal de consuelo. Sus lágrimas caían sobre mis dedos, calientes y saladas. Yo no sé cómo pasó esto. Yo confié en él. Yo pensé que era lo mejor. Balbuceaba, temblando como una hoja en tormenta. La miré en silencio, sintiendo un nudo gigante en la garganta. Giré el relicario una y otra vez, como si buscara una respuesta mágica en su pequeño interior. «Te amo», le dije al fin con voz calmada, casi maternal. Ella levantó la mirada, sus ojos brillaron un segundo. «Entonces perdóname. Volvamos a casa. Podemos empezar de nuevo». Me incliné un poco y acaricié su mejilla, esa piel que una vez besé miles de veces cuando era bebé. El amor no desaparece, hija. Pero no puedo regresar a un lugar donde me llamaron ladrona, donde mi dignidad fue el precio de su comodidad. Sus sollozos llenaron la sala, rebotando en las paredes vacías como un eco triste. Me abrazó las piernas otra vez, rogando, aferrándose a una ilusión que ya estaba muerta. «Por favor, mamá, dame otra oportunidad, te lo suplico». Sentí mi corazón romperse en mil pedazos, pero también sentí una paz que no conocía. Me incliné y le dije al oído, «Necesito tiempo. Necesito sanar. Quizás un día pueda verte de nuevo, pero hoy no». Ella gritó, un alarido de dolor tan profundo que me heló la sangre. Me soltó la falda, se quedó de rodillas en el suelo, sacudiéndose como un niño que no quiere aceptar un castigo. Me levanté con cuidado, sintiendo el cuerpo pesado pero la mente clara. Caminé hacia la puerta sin volver la vista atrás. Cada paso era un paso fuera del pasado, fuera de esa madre que solo sabía dar y callar. Marjorie me esperaba afuera. Me miró con los ojos brillosos. Me tomó del brazo y me dijo bajito, «Estoy orgullosa de ti». Yo solo asentí. No había nada más que decir. En el silencio de ese momento, entendí que había cerrado un ciclo. Uno doloroso, sí, pero necesario. ¿De verdad creían que el amor de madre es eterno pase lo que pase? No, mi querida. El amor real también sabe poner límites. Y ahí, en ese pasillo vacío, me dije a mí misma, «Hoy nací de nuevo». La noticia del arresto de mi yerno llegó una semana después del juicio. Yo estaba en la cocina de Marjorie, preparando pan de plátano, cuando sonó el teléfono. Davidson me explicó con voz serena. Lo detuvieron por fraude y difamación. Las pruebas eran irrefutables. Me quedé en silencio, con la mano aún cubierta de harina, mirando el relicario que descansaba sobre la mesa. Mi yerno, ese hombre que me sonreía cada domingo mientras se comía mi estofado, estaba ahora esposado, enfrentando la justicia. ¿Y mi hija? Ella quedó sola en la casa. Una casa que ahora le pesaba como una cruz. Los amigos que antes la invitaban a cenas desaparecieron. Los primos que se peleaban por sentarse a su lado en Navidad dejaron de llamarla. La familia que tanto presumía en las redes sociales se esfumó. Me contaron que un día salió al porche gritando mi nombre,
esperando verme aparecer para arreglar el mundo con un abrazo. Pero yo ya no estaba, ni física ni emocionalmente. La ironía más grande fue ver cómo la familia entera, la misma que me dio la espalda, empezó a buscarme. Llamadas, mensajes, invitaciones a charlar y aclarar las cosas. Todos querían reparar el daño, decían. Marjorie me miró un día mientras revisábamos las llamadas perdidas. Me preguntó, ¿y qué vas a hacer? Levanté la vista, respiré hondo y respondí, nada. No contesté llamadas. No devolví mensajes. No asistí a ninguna comida. Porque a veces el silencio es la única respuesta que realmente enseña. Empecé a caminar por el parque cada mañana. Saludaba a los gorriones, me sentaba en la banca de siempre, y giraba mi relicario entre los dedos. Pensaba en mi esposo y en todas las tardes que soñamos con la vejez tranquila. Nunca imaginé que la tranquilidad vendría acompañada de tanto dolor, y tanta dignidad. La prensa local empezó a hablar del caso. La suegra acusada injustamente recupera su honor. Me convertí en la señora que todos miraban con curiosidad en el mercado, la que ya no se doblaba ante nadie. Una tarde, mientras tomaba té en el jardín de Marjorie, ella me dijo, «Tú perdiste una hija, pero ganaste algo más grande, a ti misma». La miré, y aunque sentí un nudo en la garganta, sonreí. Porque tenía razón. ¿De verdad pensaron que la mujer que les planchaba la ropa y cocinaba con amor era débil? ¡Qué error más grande! El arresto de mi yerno no fue mi victoria final. Fue solo el comienzo del nuevo capítulo donde yo decidí ser protagonista, no espectadora. Esa noche, me acosté abrazando mi manta de lavanda, respirando profundo, como si el universo entero me diera un abrazo silencioso. Porque a veces no se trata de ganar o perder, sino de recuperar el único tesoro que nadie debería quitarnos, el respeto propio.